Vamos a aterrizar con la misericordia aquí, hoy. Y presta atención porque le quiero leer, no leer, sí, bueno, leer, pero relatarles más bien una historia actual de este tiempo, que no tiene que ver con la iglesia propiamente, tiene que ver con dos personas muy famosas. Y yo estaba con este tema y vino a mi mente esta anécdota. Dije, voy a buscar, voy a googlear. Y ya la encontré. Ya también googleo. Así que ahí estoy con las máquinas. Entonces esta historia es de Plácido Domingo y José Carreras, dos cantantes muy conocidos. Con Luciano Pavarotti habían hecho un trío, pero después murió Luciano Pavarotti. Entonces, por cuestiones políticas, en 1984 se volvieron enemigos. Constaba en sus contratos que solo se presentarían en determinados espectáculos si su adversario no fuese invitado también. Y en 1987 a Carrera, uno de los cantantes, le apareció una leucemia. Lo llevó hasta hacerse un autotrasplante de médula y a viajar una vez por mes a Estados Unidos para dializarse y sería todo eso. Todo esto debilitó su fortuna. Cuando no tuvo más condiciones financieras, tomó conocimiento de la existencia de una fundación en Madrid que tenía una única tarea: apoyar los tratamientos de leucemia. Se llamaba esta fundación Hermosa. Gracias a esto, Carrera venció la leucemia y volvió a cantar. Recibió otra vez los altos cachés, los altos sueldos que merecía, y trató de asociarse a la fundación Hermosa. Y dice que cuando él se interesó por la fundación, él empezó a leer los estatutos. Présteme atención, Présteme atención porque después le pregunto a ver cómo era la historia. Se interesó por esta fundación y al leer los estatutos descubrió que el fundador y mayor colaborador y presidente de la fundación era Plácido Domingo. Luego supo que éste había creado la fundación en principio para atenderlo a él, y que se había mantenido en el anonimato para que no se supiera y no se sintiera humillado por aceptar el auxilio de su archienemigo. Tremendo. Fue conmovedor el encuentro de los dos. Sorprendiendo a Plácido Domingo, Carrera, en una de sus presentaciones en Madrid, interrumpió el evento. Humildemente, arrodillándose a sus pies, le pidió disculpas y le agradeció públicamente. Plácido Domingo le ayudó a levantarse y con un fuerte abrazo sellaron el inicio de una gran amistad. Una periodista preguntó a Plácido Domingo ¿por qué creó una fundación que además de beneficiar a su enemigo, había ayudado al único artista que podría hacerle competencia? Contestó, porque no se podía perder una voz como esa. ¿Qué le parece? No sé si esta persona tiene alguna fe, practica alguna fe, pero hermano, nos pega una cachetada a nosotros, porque vos le promocionarías algo a tu enemigo. ¿Harías propaganda para, qué sé yo, el trabajo de otro que es tu mismo trabajo? No voy a decir peluquería porque por ahí me meto en problemas. Es bravo, y entre nosotros somos amigos, Pero si un enemigo, acá son dos enemigos, pero uno escogió el camino de la misericordia y fundó una fundación para salvarle la vida a su enemigo.
que no solamente era su enemigo, era el que le podía hacer la competencia en la carrera artística y podía opacarlo completamente si se restauraba. Qué tremendo es esta virtud que puede estar en una, digamos, encapsulada en el corazón de alguien que quizás no tiene un encuentro con Dios. ¿Cuánto más debería ser en nosotros? ¿Me está escuchando o no? Hermano, nosotros ni por un plato de porotos para llevarle a un enemigo. Vio que la misericordia va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 5, dice el Señor, esto es una historia verídica la que le conté, no es un cuento, no es un cuento. Dice así, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 43, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aleluya. Qué tremendo desafío de la palabra del Señor. Qué tremendo desafío. La ley decía, lo que se habían inventado los fariseos, porque el Señor decía, amarás a tu prójimo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos le agregaron, y aborrecerás a tu enemigo. Una licencia para aborrecer, una licencia para tomar distancia. Pero esta escritura dice, no es así. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Hermano, esto es terrible. Esto es imposible. Humanamente es imposible. Solo un tonto, solo un estúpido puede hacer esto. O solo uno que ha sido regenerado, solo uno que se ha vestido como un sacerdote del Señor, se ha vestido como un hijo de Dios, de entrañable misericordia, puede practicar esta verdad. Nosotros somos hijos de Dios, que es rico en misericordia. Amén. Que es tardo para la ira, dijimos ayer. Tardo para la ira. Ese es nuestro Padre. Por lo tanto, si nuestro papá dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, versículo 45, o en otros términos, para que ustedes muestren que son hijos de Dios. No es que eso nos vincula con Dios, no es que eso nos da ahora la nueva vida en Dios, sino que dice para que ustedes demuestren que son hijos de su Padre. Porque el papá de ustedes, tu papá que está en los cielos, tu papá hace llover sobre buenos y malos. Hace llover sobre buenos y malos. Hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, si nosotros fuéramos Dios, habría lluvias localizadas.
Llovería en ciertos puntos, especialmente de 28, ¿no? En ciertos lugares. Primero en mi casa, yo sí, porque yo soy inmaculado. Yo no le debo nada a nadie. A veces pensamos así. Sí, Señor, que sea así. Que caiga tu juicio. Unos locos dijeron a Jesús, dice, ¿quiere que vayamos y hagamos descender fuego del cielo? Pensaba que estaban sacando una idea muy brillante. Muy brillante. Dice, ustedes no saben de qué espíritu son. La pregunta es, nosotros, usted y yo, ¿sabemos de qué espíritu somos? ¿Estamos haciéndole honor a nuestro Padre? Hermanos, el desafío de la palabra es para nosotros hoy. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos han alcanzado misericordia y seguirán alcanzando misericordia. Oh, que el Señor nos despierte en este día. Amén. No sigamos con esa escritura, porque es como comerse un plato no sé. Bueno, cuando yo era chico no me gustaba el garbanzo, pero ahora me encanta el garbanzo. Me encanta una pasta de garbanzo que se hace espectacular. Esto vendría a ser como cuando yo era chico y mi mamá me quería dar garbanzo. Y yo sé que algunos de ustedes dicen, pero ¿para qué habré venido al culto? Si ya me había dicho ayer que iba a seguir hablando de esto, y ahora me sale con la historia de Plácido Domingo y de José Carrera, y me viene con esta historia de que tengo que hacerle bien a mi enemigo. Que lo tengo que amar, que lo tengo que bendecir. Y no solamente eso, que tengo que amarlo, bendecirlo, orar por él. Bueno, eso lo puedo hacer a larga distancia. Alguien puede decir, no, si yo lo bendigo, pero lo bendigo en mi corazón. Pero el Señor como que eleva la apuesta, la demanda. Y dice, y haced bien. O sea, traiga un regalo para su enemigo. O sea, no acá porque acá somos todos amigos, ¿no? Pero estaríamos dispuestos a hacerle bien a nuestro enemigo, haciéndole publicidad a nuestro enemigo o al que va a hacer la competencia. Ya hace años atrás he predicado sobre eso, sobre Jonatán. Jonatán es un ejemplo de alguien que se puso en un segundo lugar, y él supo que David iba a ser el rey, y sabe que Jonatán era el heredero natural del reino, él era el futuro rey, pero él entendió que David era el rey, y él dijo, tú vas a reinar. Saúl también lo dijo, tú vas a reinar, pero nunca le entregó el reino. Entonces, una cosa es reconocer que él reina, otra cosa es entregarle el reino. Estoy hablando del Señor. Entrégale el reino al Señor. Deja que gobierne tu vida. Deja que el Señor gobierne por su palabra. Que todos tus argumentos, todas tus ideologías, tu estructura de pensamiento, sea derribada. Sea derribada. Dejemos el rencor. Basta de tangos, basta ya. Algunos vivimos la vida, es un tango. Toda la vida lamentando, quejándose, acordándose del que le defraudó, que le robó, que lo escupió, que qué sé yo. Hermano, qué memoria tenemos para la maldad. Qué memoria, tenemos una cabeza de genio para la maldad, pero mala memoria para las misericordias del Señor. Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Es así o no? ¿Cómo viniste al Señor? A ver, ¿cómo viniste al Señor? Piensa un poquito. ¿Cómo viniste al Señor? ¿Qué tienes, como dice la Escritura, que no hayas recibido? Y entonces, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido de nadie. Como si caíste acá el hijo de Rockefeller. Como si espiritualmente caíste acá el gran espiritual. Hermano, vinimos todos hecho bolsa.
Y el Señor nos tomó, nos sentó en un lugar de honor, nos honró. Nosotros no éramos nadie, yo un soto cualquiera. Usted ya sabe la historia, pero después te la tengo que contar para que usted sepa que acá usted no tiene ningún ilustre. Pero tenemos que tener memoria de dónde el Señor nos ha sacado para tener misericordia con el débil. Me gustaría decir tantas cosas. En Cantar de los Cantares dice, tenemos una hermana pequeña que no tiene pechos. ¿Qué le haremos a nuestra hermana? ¿Qué haremos a un hermano débil? ¿Qué hago con mi hermano que me falló, que me defraudó? Mi hermano que no me puede alimentar, que no me puede sostener. ¿Qué puedo hacer con ese hermano? ¿Qué hago? ¿Lo descarto? ¿Lo tiro a la basura? ¿Me distancio de él? ¿Tomo rencor para siempre? ¿Le doy sentencia? ¿Cadena perpetua? Hermano, no existe cadena perpetua. No existe. Y mucho menos en un matrimonio. Mucho menos. En un matrimonio no le puedes poner buena disciplina a tu esposo, hacerlo dormir en el auto, una que le va a hacer mal a la columna, ¿cierto? Va a pasar mucho frío. Y otra que no es bíblico, porque es tu hermano en la fe. Es tu hermana en la fe. Debes honrarla, debes respetarla, debes tratarla con misericordia, con amor. Lo mismo la hermana a tu esposo, debes honrarlo, debes tratarlo con amor, con misericordia. Que el Señor nos ayude. Me estoy quedando empantanado acá y no estoy saliendo. Lucas capítulo 6. Quiero ir a la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 6. Dice así, versículo 27. Pero a vosotros los que oís os digo, a los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, dice, preséntale la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Al cualquiera que te pida, dale. Y al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelvan. Versículo 31. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Etcétera, etcétera. No seguimos porque después ya en el 37 otra vez nos empantanamos mal ahí. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Que el Señor nos ayude. Dejémoslo ahí. Tendremos mayor condenación si juzgamos. Gloria al Señor. Sin palabra, ¿no? Al que te hiera en una mejilla, dale también la otra. Lógicamente no se refiere al esposo que la esposa le pegó una cachetada. No, ahí hay que tomar otras medidas. O viceversa. Si el esposo le pegó una cachetada a la esposa especialmente, hay que ir a la comisaría urgente a denunciarlo. Nadie dijo amén. Bien. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermanos. Pero la regla de oro sería, versículo 31, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lo que te gusta que te hagan, hacedlo con otros. La misericordia que te guste que tengan con vos, tenela con otros. ¿Te gusta que te perdonen? Perdona. Amén. Gloria al Señor. Usted puede pensar, porque a él la vida le ha sonreído y está sin novedad en la vida. Si yo le cuento mi historia, usted va a entender cuando yo hablo de saber perdonar, de qué estoy hablando. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. Entonces dijimos ayer que la misericordia es compasión
puesta en acción. Compasión puesta en acción. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Por eso, cuando se habla de el buen samaritano, se dice que fue movido a misericordia. No se dice eso mismo del levita y del sacerdote. Y qué interesante que en la parábola que Jesús cuenta, incluye a estos representantes de la religión, a estas personas que tenían un alto coeficiente intelectual religioso, de la alta teología, de alto vuelo. Ellos tenían la cabeza así llena de información, pero el corazón vacío de sensibilidad. Pasaron, vieron y se hicieron los distraídos. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. El martes estuvimos leyendo la Escritura, que no la voy a leer ahora, pero para que el que no estaba el martes, sería bueno que la encuentre en Ezequiel 16. Esa Escritura habla de cómo nosotros fuimos encontrados sucios. Dice, te encontré sucio, sucia en tus sangres. Te encontré en un estado desagradable, pero el Señor nos ha honrado, nos ha limpiado. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Antes de ir a la parábola, Salmo 85, 10, misericordia. A todos nos encanta la misericordia. Un día de esto vamos a ver la historia de David. Él rápidamente dijo, ese es digno de muerte. Alcaldazo, dijo. No, alcadalzo. Allá uno en Buenos Aires había que decía, en vez de decir alcadalzo, decía alcaldazo. Lo mismo, porque si va alcadalzo o alcaldazo, es lo mismo. A una olla hirviendo. Ese es digno de muerte. No puede ser que semejante injusticia. Y Natán le dice, ese sos vos. Ese sos vos. ¡Ah, misericordia! Dice. ¿Cómo cambia la cosa, no? Cuando se trata de otro, le cortamos la cabeza. Pero si te ponen ahí, a vos dices, no, pero es que no eras el otro, sos vos que tenés que estar ahí. Ah, no, Señor, pero... Dijo uno, lo dije de jugandito. Un santiagueño, no. Era de jugandito, dice. Que el Señor nos guarde. Salmo 85, un versículo ahí que siempre me encanta. Dice, este salmo es hermoso. Sería muy bueno leerlo entero, pero habla de lo que el Señor ha hecho en favor de nosotros. Él ha sido propicio. Dice el versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Cuando hay falta de paz, es un camino a transitar peligroso. El camino de la falta de paz, cuando no estamos en paz con Dios y con nuestros semejantes, es un camino de locura. No se sabe dónde termina la cosa, porque estás cultivando adentro tuyo, haciendo un cultivo de algo que es nocivo, que se llama rencor, odio, amargura, resentimiento, venganza. Por eso dice, para que no se vuelvan a la locura. Pero qué interesante es el versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron.
La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Sus pasos nos pondrá por camino, el camino de justicia. Pero qué interesante es esta escritura, porque dice que la misericordia y la verdad se encontraron. Misericordia y verdad son amigas, van juntas, no se puede separar, porque si usted solo aplica misericordia, usted puede entrar en un desborde, como dijimos ayer, en una tolerancia descontrolada. Pero dice que se encontraron la verdad y la misericordia y empezaron a caminar juntas. Pero también la justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. Esta es una unión perfecta. Esta es una receta perfecta para nosotros. Porque esta virtud de poder ser misericordiosos, de ser verdaderos, de ser justos, de ser pacificadores, nos asegura una bendición. Dice, brotará de la tierra la verdad y la justicia mirará desde los cielos. Hay una abundancia de frutos de justicia cuando nosotros le damos lugar a estas virtudes. Hermano, que en nosotros se manifieste el poder del Señor en esta novedad de vida que hemos entrado, esta novedad de vida, que podamos crecer en esta gracia. Amén. Aleluya, aleluya. Dice un proverbio que a Jehová presta el que da al pobre. ¿A quién? A Jehová le presta el que da al pobre. Cuando uno hace una obra de bien, por causa de esa vida que está en nosotros, lo está haciendo al Señor. Y si le prestas a Dios, Dios nunca le debe nada a nadie. Amén. Otro proverbio más, en Proverbio 25. Ya nos vamos acercando al samaritano. Proverbios 25. Dice así. Versículo 12. El versículo 11 decía, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y versículo 12, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Oh, que el Señor nos ayude. Es una bendición cuando alguien nos reprende en el Señor. Es una bendición cuando alguien nos dice, hermano, esto no te conviene, esto no está bien. No transites por este camino, vamos por otro camino. Oído dócil, oído dócil. ¿Cómo está nuestro oído? ¿Cómo está tu oído? ¿Está dócil o está resistente? ¿Se doblega ante la palabra o resiste la palabra? Y en tus diálogos internos vienen otras palabras para retrucar la palabra. Para decir, no, pero no es tan así, no es tan así. Porque hay otra escritura que dice así. Y ya, entonces tenés dos predicaciones, la que estás escuchando de acá y la interna, que te está viniendo a la mente, para convencerte de que lo que estás pensando está bien.
pero que el Señor nos ayude a nosotros a tener un oído dócil. Cuando un esclavo decidía quedarse en casa de su amo por amor, porque ya tenía su libertad, dice, bueno, ya cumpliste tu tiempo, ahora o es el año del jubileo, estás en libertad. Pero el esclavo que había pasado la etapa de ser simplemente un esclavo obligado a hacer tareas, había llegado a amar esa casa, a amar esa familia. Dice, no, yo no me voy, yo me quedo en esta casa, porque yo amo a esta familia, yo lo amo a usted, usted es mi amo, pero yo lo amo a usted. Yo me quedo a servir, pero ya no esclavo por la fuerza, ahora voy a ser un esclavo por amor, un esclavo por amor. Entonces lo llevaban a un poste y le ponían el lóbulo de la oreja en el poste y ahí le horadaban la oreja y le ponían ahí algo que lo identificaba. Había muchos esclavos allá que quizás habían sido comprados, eran nuevos esclavos, pero había un viejo esclavo que andaba entre ellos y tenía un distintivo, algo colgaba de su oreja y todos sabían que ese esclavo era un esclavo por amor. Un esclavo por amor. Hermano, el amor cubre multitud de faltas, hace que hasta un esclavo ame a su amo que lo tiene por dueño. La pregunta es, nosotros que somos esclavos de Cristo, ¿amamos a Dios? Y si le amamos, ¿tenemos un oído dócil para oír su voz? ¿O filtramos todo lo que Él dice? Que el Señor nos ayude a tener oído dócil, para tener el adorno de la gracia del Señor en nuestras vidas. Amén. Hemos estado hablando bastante sobre David, sobre Nabal. Nabal era el anti-misericordia, el anti-bienaventurado. Era un amargado de 7 suelas. Era un tipo amargo. Este tipo era la amargura andando. Todo lo veía mal. Y cuando se trata de ayudar a David, dice, ¿a mí qué me importa? Dice, ¿quién es David que me viene aquí a pedir a mí ayuda? Es un tipo que no le importaba nada, no tenía filtro, no tenía ningún tipo de ética. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. Amén, que el Señor nos sostenga en misericordia. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, vamos a Lucas. Un poquito más. Lucas. Hoy tenía ganas de leerle tantas escrituras, pero tendríamos que hacer una vigilia acá y quedarnos para leer todas las escrituras que tengo acá. Imposible. Unas más lindas que otras, porque ya las feas se las dije. Ahora vienen las otras. ¿Usted sabe que hay un ayuno que el Señor prefiere? Que no es el dejar de comer. Eso está en Isaías. Yo quería ir por ahí, pero no tenemos tiempo para ir por ahí. Pero es un ayuno muy especial que el Señor nos propone. Porque le digo una cosa, es más fácil dejar de comer que hacer este otro ayuno. Es más fácil. Lo más fácil es dejar de comer, porque usted deja de comer y chao. Pero hacer esto otro, que está en Isaías, otro día. Otro día. Para no ir tan pesados. Pastores, este era como un locro. Tranquilos. Lucas, capítulo 9. Gloria al Señor.
Gracias al Señor. Perdón, capítulo 10. Dice así la palabra del Señor en el versículo 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ¿vio? Este es uno de los que cuando usted predica, él está pensando otra cosa. A ver cómo retruco lo que me están diciendo. Y dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le volvió a decir: ve y haz tú lo mismo. El gran mandato de Jesús, la gran comisión de Jesús para este hombre fue: ve y haz tú lo mismo. En el versículo 28 le dice: haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Y Jesús tuvo que tomarse todo un tiempo más adicional, porque le quiso buscar la vuelta a la cosa. Y buscándole la vuelta, dice: ¿quién es mi prójimo? Jesús ya le está diciendo: haz esto y vivirás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No al que te ama a vos, sino al que tú vas a amar. La pregunta de él era excluyente. Él quería saber a quién no había que amar, a quién no había que ayudar, a quién no había que socorrer. Y Jesús le dice: no te hagas el tonto, porque yo te estoy enseñando que todo prójimo es aquel que tenés enfrente. Vos sos el prójimo de todos, de todos. No importa si es judío, si es samaritano, lo que sea, sos el prójimo. Esa es la gran enseñanza de Jesús. Pero mire qué tremendo, porque este intérprete de la ley se levantó para probarlo a Jesús. Este es el tipo de persona que no está queriendo aprender para hacer, no está queriendo aprender para reflejar la vida del Señor. Simplemente está tratando de ridiculizar la enseñanza de Jesús. Está tratando de aguar lo que Jesús está diciendo. Entonces dice que se acercó al Señor para probarle y dice: haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. ¿Haciendo qué cosa? Y el Señor le dice, le da una lista de los mandamientos, que me parecería muy bien un día de estos agarrar los mandamientos también y enseñarlos o recordarlos. Dice versículo 27, versículo 26, Jesús le dice: ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Vos que sos tan cabezón, vos que te la sabes toda, a vos que parece que nadie te puede enseñar, ¿cómo lees? Entonces respondiendo, él dice: 1, amarás al Señor tu Dios. 2, con todo tu corazón. 3, con toda tu alma. 4, con todas tus fuerzas. 5,
con toda tu mente. Y 6, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, te sacaste un 10. Muy bien, dice. Bien 10. Bien 10. Haz esto y vivirás. Ya Jesús le dio la respuesta completa. Esto es lo que tenés que hacer para vivir la vida eterna. Porque la pregunta de él era referente a la vida eterna. Pero no esa vida futura solamente, que tiene que ver con la vida eterna y la eternidad a la cual nosotros también hemos sido llamados. Pero hermano, el llamado del Señor a nosotros es a vivir la vida eterna aquí en la tierra. Nosotros tenemos la posibilidad de vivir conforme a los preceptos del Señor y disfrutar de la vida que el Señor nos ofrece. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y nosotros hasta ahí, la mayoría de nosotros vamos muy bien y pensamos que ahí estamos fenomenales. Pero Jesús dice, si te falta la última, las demás no funcionan, no cuentan. O tenés las todas, incluida la última, o por más que vos te golpees el pecho y digas que amás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, pero si no amás a tu prójimo como a ti mismo, no alcanza. Hermano, y a decir verdad, vamos a decir la verdad hoy, de lo que estamos aquí adentro, y yo me incluyo también, para pedirle al Señor ayuda y socorro, porque le digo la verdad, yo no amo a mi prójimo como me amo a mí. Yo me amo a mí como no amo a nadie. Esa es la verdad. Porque esa es mi naturaleza humana. Uno puede decir, no, pero yo a mi vieja, que nadie se atreva a tocar a mi vieja, dice. Y tiene la esposa al lado. O sea, a ver, ¿a quién es que no hay que atreverse a tocar? ¿A la vieja o a la esposa? Yo creo que se nos desbalanzan los gráficos. Pero a decir verdad, hermanos, qué difícil es sobreponernos al amor que nos tenemos a nosotros mismos. Qué difícil es. Qué difícil es encontrar la forma de implementar esta historia que leímos al principio. Qué difícil es hacerlo para un amigo, pero qué imposible es hacerlo para un enemigo, porque un enemigo también es tu prójimo, también es mi prójimo. Está complicado, ¿no? Está complicado llegar a ese nivel de amor, porque algunos ya en el trayecto de una vida de casados, dice, pastor, ya llevo 10 años, dice. Y usted viene hablando acá del amor al prójimo y la prójima que tengo al lado, dice. O el prójimo, ya me tiene hasta acá, dice. Entonces, este es un desafío para todos nosotros. Es un desafío y que se inicia justamente a la hora de que alguien se va a casar, porque muchos se casan para ser felices. Ese ya es un desgraciado, que va a ser desgraciada a otra persona. Así que si algún desgraciado se casó aquí para ser feliz, tiene que renunciar a ese egoísmo, tiene que renunciar a eso, porque eso no es de Dios. Nosotros nos casamos porque amamos a la otra persona y queremos hacerla feliz. O sea, ya es feliz, pero queremos que sea más feliz todavía. Pocos amenes y débiles. Y algunos dicen, Otro dijo, vení mañana, dice. Tratemos de avanzar. En Mateo 25 dice así la Escritura.
Esto es increíble porque usted podría pensar que en el final de la historia vamos a aparecer ahí todos nosotros con nuestros certificados de fiat. Oh, dice, yo hice vida abundante, dice, hice la vida de Jesús. Hermano, cuidado, porque aparte el Señor sabe si lo hiciste bien o simplemente... Bien. Mateo 25, dice 31, versículo 31. ¿Ya lo tiene? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. ¿Qué concepto de justicia tenemos nosotros? ¿Qué criterio tenemos a la hora de vivir esta vida cristiana? ¿Cómo nosotros estamos caminando en este camino, en esta novedad de vida? El Señor aquí nos desafía y nos muestra la última imagen de la historia, en aquel trono de gloria, donde el Señor va a apartar a las ovejas de los cabritos. No les hace un examen teológico, no le dice a ver cuánta usted teología sabía, cuántos milagros hizo, ¿cuántas predicaciones hizo? Me dirá a mí. No, esa no es la regla. Esa no es la regla. No hay nada de eso aquí. Es solamente a ver qué corazón de misericordia tuviste. ¿Cómo fue que pusiste en práctica la palabra? ¿Cómo fue que obraste para el desvalido, para el que menos tenía, para el que estaba en angustia, hambriento, sediento, en pobreza? ¿Qué hicimos para ellos? El Señor va a hacer esto. No es ningún hombre, no es un político, no es tu papá, no es tu mamá, ni siquiera es tu esposa ni tu esposo. Es el Señor, el Rey de la gloria. Que el Señor nos ayude. Hermanos, nosotros estamos a kilómetros de esto. Cómo nos gusta tener, cómo nos gusta acumular, cómo nos sentimos fastidiados cuando alguien nos pide algo. Nos fastidiamos si algún indigente se cruza en nuestro camino. Yo levanto la mano al Señor que me ayude a mí. ¿Es serio esto? Por eso cuando uno viene con estrategias, con argumentos delante del Señor, y nos queremos hacer los vivos, diciéndole al Señor: pero a ver,
pero un momentito, esto no es tan así como que yo amo al Señor con todo mi corazón, mi mente, mi fuerza, mi alma y todo lo que tengo, y a mi prójimo. A ver, no, vamos a analizar esto, vamos a hacer un estudio teológico. A ver, el punto número 1. A ver, amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios con todas las mentes? Y ahí empieza el tipo, el teólogo, con su lápiz ahí. Bueno, punto número 1. Jesús le dice, guárdate la tiza, guárdate todo y no te hagas el tonto, no te hagas el distraído, porque no te vas a justificar así. No ese es el camino, no es el camino de la justificación. La argumentación. La argumentación era una de las riquezas de los griegos. A ellos les encantaba el bla bla. Ellos tenían plazas donde ellos se despachaban a gusto y piacere. O hablaban por hora. A veces ni sabían por dónde terminar porque empezaban y se iban. En el aerópago. Ahí ellos hablaban. La argumentación. ¿Cómo nos gusta argumentar? ¿Cómo nos gusta encontrar la vuelta a la cosa para no hacer lo que el Señor quiere? Y este fariseo, este intérprete de la ley, quiso hacer esa jugada a Jesús, una jugada. Dice, voy a sacar un as de abajo de la manga, con esto lo sorprendo y lo dejo chato. Discúlpenlo. Con esta le gano, dice. Entonces Jesús va lento, porque Él es tardo para la ira, va lento. Entonces Jesús, cuando Él le dice así, dice, que era porteño, dice, ¿y quién es mi prójimo? Dice, ¿quién es mi prójimo? Tipo cancherito, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús respondiendo le dice, mira, había un hombre, empieza a contar una historia, tardo para la ira, ¿no? Que si hubiera sido uno de nosotros, a este lo refundo acá. Que vengan ángeles del cielo, lo descuarticen y lo hagan polvo. Jesús empieza a contar la historia. Mira, había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron. Y le empieza a contar la historia y el tipo empieza a escuchar la historia. Dice, ¿con quién me va a salir este? ¿Con quién me va a salir con este cuento? Y encima un cuento que involucra el área geográfica donde estaban, de Jerusalén a Jericó. Este era un hombre que iba caminando por ese camino peligroso. Entonces Jesús le dice que lo asaltaron, lo despojaron, lo dejaron como muerto. Y dice que pasó un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y pasó un levita, llegando cerca de él y viéndole pasó de largo. Jesús empieza a mostrarle cómo estos tipos religiosos que eran muy parecidos a él, a este intérprete de la ley. Este sabía muy bien de qué estaba hablando Jesús cuando hablaba de un levita, de un sacerdote. Sabía que estaba hablando de personas con una investidura religiosa, de personas con una capacidad intelectual y un aval intelectual y teológico muy grande en cuanto a la ley. Él sabía, pero ¿sabe qué dice esta escritura? Que a estas personas no les fue suficiente con el conocimiento que tenían, porque el conocimiento que tenían acá no lo habían bajado acá, se había quedado acá, no bajó acá, y al no bajar acá es muerte, no sirve. La letra mata. ¿Así dice la escritura o no? La letra mata, pero el espíritu da vida. El espíritu da vida. Solo letra no sirve si no hay práctica, si no hay esta compasión que se mueve y que acciona. No sirve. Gloria al Señor. Estas personas de las cuales hemos leído recién preguntan, dice, pero ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo fue que te vimos en la cárcel?
Ellos habían hecho la obra que Jesús esperaba de ellos y era tan natural en ellos, era parte de su naturaleza. Es como cuando alguien está aprendiendo a manejar y tiene que pensar en todo lo que hace. Pero al correr del tiempo usted maneja y ni piensa en nada porque lo hace, porque ya está incorporado, es parte de usted. Se sube al auto, prende el auto, pone la marcha. Antes, cuando recién empezaba, decía, primera, dice, segunda, embriaguez, tercera. Iba pensando todo. Pero después ya fue como algo natural, es natural. Estas personas habían entrado en esta novedad de vida, en esta frescura del Espíritu Santo, obrando en sus corazones. De tal manera que ellos preguntan, ¿pero cuándo fue que lo hicimos? Claro, no se daban cuenta que lo estaban haciendo, porque nunca lo hicieron por ambición deshonesta, nunca lo hicieron para ganarse el favor de alguien, nunca lo hicieron para los aplausos, nunca lo hicieron para firmar autógrafos, nunca lo hicieron para que alguien los halague, nunca lo hicieron con ese espíritu. Por eso cuando lo hicieron es como si no lo hubieran hecho, no esperaban nada, pero la recompensa vino en el juicio del gran trono del Señor. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Que el Señor nos ayude. Entonces, ya lo dijimos ayer y vamos terminando por aquí, pero no se trata de quién es mi prójimo, sino se trata de quién soy yo el prójimo. Se trata de quién soy yo, para quién yo puedo ser el prójimo. Los religiosos, profesionales, hábiles en toda la liturgia, tenían el corazón totalmente endurecido y no habían desarrollado estas virtudes. Cumplieron con el ritual, pasaron de largo. ¿Sabe por qué? Porque este hombre estaba como muerto, estaba tirado. Y el ritual decía que si ellos iban a oficiar el culto, ellos no podían tocar a un muerto, porque iban a ser inmundos y necesitaban después hacer todo un rito de purificación. Entonces ellos se apegaron a la ley. Dicen, no, la ley dice así. La ley ordena que yo como sacerdote, como levita, no puedo tocar un muerto. Cumplieron con el ritual, pero quedaron vacíos de la obra que el Señor esperaba de ellos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. ¿Quién de los tres, dice el Señor, le saca saque la hojita, le dice al intérprete que él le gustaba mucho sacar la hojita a otros. Entonces ahora Jesús le dice, ahora saque la hojita, dice, porque ahora le voy a tomar la prueba, dice. Le voy a tomar la prueba. Entonces Jesús le pregunta, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dice, se sacó un 10 acá, el que usó de misericordia con él. Pero la respuesta no era suficiente, porque Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo y te pongo un 10. Pero si solamente te quedas con saber cuál de estos era el prójimo, no sirve. Lo único que sirve es si haces lo mismo. Si haces lo mismo. Si no haces lo mismo, no sirve. No sirve. Que el Señor nos ayude, nos ayude. Nos ayude el Señor. Este era maestro de la ley, un escriba. Cumplía con todos los rituales. Él tenía toda la estructura exterior. Todo se veía en él. Dice, es un sacerdote, mire la vestimenta que tiene. Es un sacerdote indiscutiblemente. Pero las formalidades humanas, religiosas, vacías de compasión, no sirven. Que el Señor nos ayude. Dice que este samaritano que se acercó para ayudar a este hombre, llevaba con él vino y aceite. Traía los primeros auxilios. Ese era su botiquín.
traía estas gracias de Dios. Esto que debe abundar en nosotros. El vino. Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El vino nos habla del nuevo pacto. El vino nos habla del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Sirvamos al Señor con alegría. Aleluya, vengamos ante su presencia con regocijo. Hermano, no se puede servir a Dios con amargura, con resentimientos, con viejos rencores. No se puede. Este hombre portaba sobre su cabalgadura con vino y aceite. El aceite que suaviza, el aceite de la unción que viene de lo alto, la unción que era derramada sobre el sacerdote. Dice que esta unción caía sobre la cabeza de Aarón y bajaba hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. Oh, hermano, nos falta gozo, nos falta unción del Espíritu Santo. Nos falta ser renovados, restaurados. Este hombre portaba con estas virtudes que estos religiosos no tenían. Ellos no tenían ni vino ni aceite. Solo tenían letra. Nada más que letra. Y letra sola no sirve. Si no tienes vino y aceite, no sirve solo la letra. Esta capacidad espiritual que el Señor nos quiere dar, esta investidura del cielo, como decía Colosenses capítulo 3, vistámonos, hermanos, vistámonos, no andemos mal vestidos, saquémonos los harapos, saquémonos estas ropas que son ropas de silicio. Cuando las personas perdían un familiar, un ser querido, se vestían de luto, de silicio. Todo el mundo sabía que esa persona había perdido a alguien. Estaba vestida de silicio. Su vestimenta hablaba de lo que esa persona es, de qué estado está. Ya dijimos el otro día que tu estado habla de tu estado. El estado, ¿cómo es? ¿Facebook es? O WhatsApp. Ni sé cuál es, pero WhatsApp. El estado de WhatsApp, lo que vos pones ahí, la foto que pones, lo que vos escribís, el otro que se hace, el pegar. Hermano, cuidemos lo que hacemos. Aún de las cosas, lo que compartimos, que extraemos de otras personas. ¿Por qué no poner mejor algo que te sale a vos? Algo que te sale, un pensamiento de Dios, y le pones abajo tu firma. Déjate de andar pegando cosas de otro. Hacé que fluya en ti ese aceite, esa gracia de Dios que está sobre tu vida, y empezá a poner en tu estado que no se vea tu estado. Hermano, hermana, ay Señor, con razón el hermano, se me escapa ahora el nombre de nuestro querido hermano de Fiet. Saraco dijo hace un par de años, dice, yo eliminé Facebook, eliminé todo, me tenían harto hasta aquí, dice los creyentes, con todas sus bajezas ahí, todo su vómito, toda su bajeza, exponiéndola al mundo. Lo que no hablaste con tu hermano, lo pones ahí. Y si no lo pones de manifiesto, lo pones disfrazado. Un disfraz, como en carnaval, un disfraz. Mandas un mensaje subliminal. Hermano, basta de bajezas. Vistámonos como nobles que debemos ser. Dejemos los harapos que el mundo porta. El mundo porta esas vestimentas. El mundo usa de esas herramientas. El odio, el rencor, la amargura, el resentimiento, los celos.
Todo eso circula por las redes y nosotros somos iguales al mundo. Hermano, nosotros no somos de este mundo. No podemos estar exponiendo nuestras miserias. Ve tú, haz lo mismo que este hombre. Haz lo mismo, le dijo Jesús. Entonces, este hombre invirtió, gastó todo por hacer misericordia. Dice la Escritura claramente que el versículo 33, que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Dejó las fricciones étnicas, dejó toda división, porque escúchenme con atención y acá terminamos. A la inversa, el que estaba tirado, nunca hubiera ayudado a él, porque él era samaritano, era de una clase inferior, era despreciable para aquel que estaba tirado. Era como la historia que le conté al principio, que nunca, él le ayudó a alguien que si hubiera estado o se hubiera despertado antes, le pegaba una cachetada, ¿no? Pero como estaba en estado calamitoso, no tuvo otra que aceptar la ayuda. Pero si él, samaritano, hubiera sido el que estaba tirado, este que estaba ahí en el suelo, ni lo hubiera tocado ni con un palo. Porque esa era la división que había. Esa era la enemistad que había. Oh, que el Señor nos ayude. Aleluya. Misericordia quiero, dijo el Señor, y no sacrificios. A la hora de tomar decisiones, cuando tenemos que tomar decisiones, tenemos que tener cuidado. Porque es muy fácil cortar, es muy fácil terminar una amistad, es muy fácil descartar. Hermano, pensemos un poquito, dejemos que el Espíritu Santo nos ayude. La misericordia mata todo egoísmo, toda enemistad, toda división, toda crueldad. Que el Señor nos ayude el Señor. Claramente nos enseña el Señor en la escritura que leímos, en el Evangelio según San Mateo, que el Señor paga a cada uno conforme a lo que sembró. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Me río porque me acordé de mis tomates. Claro, sembramos tomate, hermano Juan Pablo sembró tomate, vienen los tomates, vienen. Y revolviendo la tierra ayer encontré unas mini zanahorias así, digo, oh, qué maravilla, esa la sembró Chino. O qué sé yo. Aparecieron ahí y después había unos, ¿cómo se llama? Rabanitos y cilantro, lechuga. Si sembrás, vas a cosechar. Si no sembrás, no vas a cosechar. Esto es muy fácil, muy sencillo, muy fácil de entender. Que el Señor nos socorra en este día. Vamos a parar aquí, no vamos a entrar en el fruto de la carne, el fruto del Espíritu. Vamos a dejar acá más tranquila la cosa. Que el Señor nos ayude, aleluya, nos ayude a poder disfrutar de la bendición del Señor. Aleluya. Y que nos alcance la misericordia. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alcanzarán misericordia. Si somos misericordiosos, de seguro que alcanzaremos misericordia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Dios habita donde está la misericordia. Así era en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el propiciatorio. Ese era el asiento de la misericordia. Ahí se derramaba la sangre, ya le expliqué ayer. Pero lo que quiero que piense hoy es que en ese lugar habitaba el Señor. Ahí estaba, ahí adentro. O sea, a Dios le gusta
le gusta un lugar donde hay misericordia. Le gusta un corazón de misericordia. Le gusta una casa de misericordia, tu hogar, un lugar de misericordia. No de venganza, no de violencia, no de insultos, no de odio, no de viejos rencores. No, lo que pasa es que vos me hiciste en el año 1900. Hermano, qué memoria. ¿Hasta cuándo vas a seguir caminando con esa basura? Una casa de misericordia. Una casa de misericordia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a ir orando al Señor. Vamos a ir orando al Señor. Este es el ayuno que yo escogí. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Jehová será tu retaguardia. El Señor te amparará. Tendrá misericordia de ti, porque eres un hijo de misericordia. Aleluya. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.